Regresé del hospital esperando una cálida bienvenida, pero descubrí que mis consuegros se habían mudado a mi habitación. Cuando le pregunté a mi hija qué había pasado, ella señaló fríamente la caseta del perro y dijo: «Ahora vivirás aquí». La traición me golpeó como un cuchillo en la espalda, pero terminé mudándome a mi villa de $1.000.000. Un mes después, ella me pidió vivir conmigo. No creerán lo que hice. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora mismo. Mi dedo tembloroso presionaba cada número lentamente. La medicación hacía que todo fuera más difícil. Los botones se sentían más pequeños, mis manos menos firmes. Habían pasado 3 días desde la cirugía y finalmente me dejaban ir a casa. La pequeña bolsa de viaje estaba junto a mí en la cama del hospital. Contenía todo lo que había traído: mi suéter de punto, mis gafas de lectura y el libro que nunca terminé. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces. Ajusté mi posición, haciendo una mueca por el tirón de la cinta quirúrgica. ¿Hola? La voz de Valeria se escuchó aguda, distraída. «Valeria, hija, me están dando el alta. ¿Puedes venir a recogerme?» Mi voz sonaba más pequeña de lo que pretendía, debilitada por días de tubos de respiración y medicamentos. Hubo una pausa. Se escuchaba ruido de fondo. Cajas registradoras sonando. Clientes hablando. Ella estaba en el trabajo. «Papá, estoy muy ocupada ahora mismo. Búscate un motel o algo así». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en mi regazo. El tono de llamada zumbaba como una avispa enojada. Mi anillo de boda se deslizaba suelto alrededor de mi dedo. Había perdido peso estas últimas semanas. La dura luz fluorescente de arriba parpadeó, proyectando sombras que bailaban sobre los papeles del alta médica. Ella está bromeando, ¿verdad? Hablé a la habitación vacía, mi voz resonando en las paredes estériles. Una enfermera pasó por el pasillo, sus zapatos chirriando contra el linóleo pulido. El olor a desinfectante me quemaba las fosas nasales. Marqué el número de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. Su voz sonaba brillante y alegre. «Te has comunicado con Valeria Torres. Deja un mensaje y te responderé enseguida». Colgué sin hablar. Mi suéter colgaba suelto sobre mis hombros. Hace 2 meses me quedaba perfecto. Ahora caía como ropa sobre un espantapájaros. Lo doblé con cuidado, de la misma manera que mi difunta esposa Carmen solía doblar mis camisas de trabajo. Valeria explicaría más tarde que debía estar abrumada con el trabajo, los niños, las responsabilidades del hogar. Javier probablemente no estaba ayudando mucho. Nunca lo hacía. La tarjeta de presentación de Taxi Central estaba en mi mesa de noche. La había tomado del vestíbulo por si acaso. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Taxi Central. Necesito un viaje del Hospital General a la zona residencial de la calle Roble. La dirección es... 20 minutos, señor. Reuní mis pertenencias lentamente. Cada movimiento enviaba pequeñas descargas a través de mi pecho, donde habían abierto mis costillas. El cirujano había explicado todo, pero los detalles se difuminaban como acuarelas bajo la lluvia. Lo que importaba era ir a casa con mi familia. Las tarjetas de béisbol de Mateo esparcidas por la mesa de la cocina y los dibujos con crayones de Sofía cubriendo el refrigerador. El taxi llegaría pronto. Me volví a sentar revisando mi reloj. Las 4:30. Valeria terminaría su turno a las 6. Hablaríamos entonces, arreglaríamos todo. Probablemente se reiría de la llamada telefónica, explicaría lo loco que había sido su día. Mi reflejo se vio en la ventana. Un hombre pálido y delgado aferrado a una pequeña bolsa. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? La cirugía me había envejecido años en días, pero estaba vivo. Eso era lo que importaba. Estaba vivo e iba a casa con las personas que me necesitaban. Una bocina de coche sonó afuera. El taxi. Me levanté con cuidado probando mi equilibrio. Todo se sentía frágil, como si pudiera romperme si me movía demasiado rápido. Pero yo era más fuerte de lo que parecía. Tenía que serlo. Era hora de ir a casa. Los desgastados asientos de cuero del taxi crujieron cuando me acomodé.
aferrando mi bolsa de alta. El conductor me miró a través del espejo retrovisor. Un hombre pálido con ropa demasiado grande y movimientos cuidadosos. ¿A dónde vamos? Calle Roble número 1420, en la zona residencial. La dirección salió de mi lengua como una oración. Había vivido allí 2 años, desde que vendí mi casa en la vieja ciudad industrial para ayudarlos con su hipoteca. El hogar era donde la familia esperaba. El motor rugió cobrando vida, y el paisaje invernal de la gran ciudad pasó rodando por mi ventana. El cielo gris presionaba hacia abajo como una manta pesada. Las farolas ya parpadeaban encendiéndose, aunque aún no estaba oscuro. Las decoraciones navideñas todavía colgaban en algunas ventanas, guirnaldas cansadas y coronas descoloridas aferrándose al frío amargo de enero. Revisé mi reloj. 5:15. El tráfico se movía lentamente a lo largo de la avenida costera, las luces de freno pintando rayas rojas en el pavimento mojado. La radio tocaba jazz suave, algo que Carmen solía tararear mientras preparaba la cena. Me dolía el pecho, y no solo por la cirugía. ¿Ha estado mucho tiempo en el hospital?, preguntó el conductor, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo. 3 días. Cirugía de corazón. Las palabras salían más fáciles ahora. Las había practicado con enfermeras, doctores, el capellán que había pasado a visitar. ¿Mi familia me está esperando? Él asintió, volviendo su atención al tráfico. La calefacción soplaba aire caliente que olía a café y ambientador. Pegué mi cara a la ventana, viendo pasar vecindarios familiares. Allí, el parque donde le había enseñado a Mateo a lanzar una bola curva. La heladería donde Sofía siempre pedía fresa con chispas de arcoíris. Mi aliento empañaba el vidrio. ¿Cuántas veces había recorrido esta ruta? Compras de comestibles, recogiendo a los niños de la escuela cuando Valeria trabajaba hasta tarde, viajes al médico cuando mi corazón comenzó a fallar. Conocía cada bache, cada señal de alto. Este era mi mundo ahora, más pequeño que la vieja ciudad, pero más cálido, más lleno. La llamada telefónica me molestaba como una astilla. Valeria había sonado tan fría, no parecía ella en absoluto. Pero había estado cargando con mucho peso últimamente, con las horas de trabajo de Javier reducidas y ambos niños necesitando todo nuevo para la escuela. Yo había tratado de ayudar, echando mano de mis ahorros más de lo que debería. ¿Para qué eran los ahorros si no para la familia? Búscate un motel. Las palabras resonaron en mi memoria. No podía haberlo dicho en serio. Entonces, no mi Valeria, quien solía acurrucarse en mi regazo para los cuentos antes de dormir, quien me llamaba todos los domingos solo para charlar. El estrés hacía cosas extrañas a la gente. Había aprendido eso después de que Carmen murió. El dolor y la presión podían hacerte decir cosas que no sentías. El taxi giró hacia la calle Roble, y mi corazón se elevó a pesar del dolor. Casi en casa, casi para recibir abrazos cálidos y voces emocionadas gritando que el abuelo había vuelto. Mateo querría mostrarme su último dibujo, algo con dinosaurios probablemente. Sofía insistiría en hacerme té en su cocina de juguete, en esas tazas de plástico que nunca encajaban del todo en manos adultas. Los números de las casas pasaban rápidamente. 1410, 1412, 1416. Allí, 1420. La casa blanca colonial con contraventanas azules que yo había ayudado a pintar la primavera pasada. El pequeño jardín delantero donde habíamos construido un muñeco de nieve en Navidad. La entrada donde Javier estacionaba su camioneta. Pero la entrada estaba vacía. Las ventanas estaban oscuras. ¿Es esta la dirección correcta?, preguntó el conductor, deteniéndose junto a la acera. Sí, esa es la casa de mi hija. Busqué mi billetera torpemente, con las manos torpes por el frío y la medicación. Deben haber salido, haciendo mandados probablemente. El taxímetro marcaba $18.50. Le entregué $25. Carmen siempre me había enseñado a dar buenas propinas. Quédese con el cambio. ¿Está seguro de que estará bien? El lugar se ve bastante oscuro. Tengo llave.
Palpé mi bolsillo, sintiendo el peso familiar del metal. Gracias por el viaje. El aire frío golpeó mi cara cuando pisé la acera. El taxi se alejó, las luces traseras desapareciendo en la esquina. Me quedé solo en la calle vacía, con la pequeña bolsa en la mano, mirando la casa que había sido mi santuario durante 2 años. Todas las luces estaban apagadas, no solo atenuadas, completamente a oscuras. Incluso la luz del porche que Valeria siempre dejaba encendida. Las ventanas me devolvían la mirada como ojos cerrados, pero tenía una llave. Me esperaban. Este era mi hogar. Caminé lentamente por el sendero delantero, cada paso cuidadoso sobre el concreto resbaladizo por el invierno. Mi llave ya estaba en mi mano antes de llegar a la puerta. La cerradura hizo clic con familiar facilidad. Había usado esta llave cientos de veces, volviendo de citas médicas, regresando de comprar comida, entrando cuando todos estaban dormidos. La puerta se abrió a un silencio inesperado. ¿Hola? Mi voz resonó en la oscuridad. ¿Hay alguien en casa? Nada. Ni siquiera los sonidos habituales. Ninguna televisión murmurando, ninguna risa de niños, ninguna Valeria llamando desde la cocina. Busqué el interruptor de la luz a lo largo de la pared, la memoria muscular guiando mis dedos. Clic. La sala de estar cobró vida, exactamente como la recordaba, pero de alguna manera incorrecta. Los muebles estaban en los lugares correctos, pero algo se sentía raro. Mi sillón de lectura, el desgastado reclinable marrón que había traído de la vieja ciudad, había sido empujado a una esquina, donde yo dejaba revistas en la mesa de centro. Todo estaba despejado. ¿Mateo? ¿Sofía? Llamé más fuerte, aunque la sensación de vacío de la casa ya me decía la respuesta. Caminé por la distribución familiar, pasando la cocina donde Sofía y yo hacíamos panqueques los sábados por la mañana, pasando el comedor donde Mateo hacía la tarea en la gran mesa de roble. Todo parecía normal, pero se sentía hueco, como una exhibición de museo de la vida de otra persona. Mi habitación estaba al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y podía ver una franja del interior a través del hueco. La había dejado ordenada esta mañana. Bueno, hace 3 días en realidad. El tiempo se había vuelto fluido desde la cirugía. Empujé la puerta para abrirla y me detuve en seco. Había maletas sobre mi cama. Equipaje floral pasado de moda que definitivamente no era mío. Un par de botas de trabajo de hombre, talla 11 o 12, estaban junto a la cómoda. Frascos de recetas abarrotaban mi mesa de noche. Nombres que no reconocía, medicamentos que nunca había tomado. La habitación olía mal, a loción de afeitar desconocida y al jabón de otra persona. Mis fotos familiares, Carmen y yo en el día de nuestra boda, la graduación de secundaria de Valeria, fotos de los nietos, habían sido puestas boca abajo en la cómoda, como si alguien no pudiera soportar mirarlas, o no quisiera que ellas les devolvieran la mirada. Toqué una de las maletas con un dedo tembloroso. La tela era real, sólida. No era una alucinación provocada por la medicación o el estrés. La ropa de otra persona, las pertenencias de otra persona, la vida de otra persona se había apoderado de mi espacio. En el armario, mis camisas colgaban presionadas contra un lado, abarrotadas por prendas desconocidas. Vestidos de mujer que no eran de Valeria. Pantalones de hombre con pliegues lo suficientemente afilados para cortar. Mis propias cosas parecían pedir disculpas, apretujadas en cualquier espacio que quedara. Me senté pesadamente en el sofá de la sala. El mismo lugar donde había visto dibujos animados con los niños hacía solo unos días. La casa se asentó a mi alrededor con pequeños sonidos. El reloj haciendo tic-tac, el refrigerador zumbando, el viento de invierno haciendo vibrar las ventanas. Pero ningún sonido humano, nada de vida. La cocina arrojó más evidencia. Tazas de café diferentes en el fregadero. Letra desconocida en las listas de compras pegadas al refrigerador. La leche era de una marca que nunca comprábamos. Alguien había estado viviendo aquí, durmiendo en mi cama, usando mi baño, sentándose en mi silla.
Pero ¿dónde estaba mi familia? Revisé mi reloj. Las 5:45. El alta del hospital se sentía como hace horas, aunque solo había pasado una hora. El tiempo se movía extrañamente cuando tu mundo se inclinaba hacia un lado. Intenté llamar al número de Valeria de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. El teléfono de Javier hizo lo mismo. Mi pecho se apretó. No era el dolor quirúrgico, sino algo más profundo. La llamada telefónica tenía más sentido ahora. Búscate un motel. Ella lo sabía. Sabía que no sería bienvenido aquí. Sabía que extraños estaban durmiendo en mi cama. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo mal? Yo les había ayudado a comprar esta casa. Había vendido mi propio lugar, dándoles el dinero para su pago inicial. Me había mudado para ayudar con los niños, para ser útil, para ser familia. La ventana delantera mostraba la misma calle vacía. Ningún coche entrando en la entrada, ninguna familia llegando a casa para explicar, para reírse del malentendido, para darme la bienvenida de nuevo. El motor de un coche se acercó, haciéndose más fuerte. Puertas cerrándose de golpe, múltiples voces subiendo por el camino delantero. Mi corazón martilleaba contra mis costillas en curación. Pasos en el porche. Una llave en la cerradura. Me senté congelado en el sofá, conteniendo la respiración, mientras la puerta se abría. Con el pecho todavía apretado por ver a esos extraños tan cerca, me moví hacia la ventana. Los faros barrieron el jardín delantero, familiares y cálidos. 2 coches entraron en la entrada. El Honda de Valeria y un sedán más viejo que no reconocí. Las puertas de los coches se cerraron en rápida sucesión. Voces transportadas en el aire frío. Abrí la puerta principal con manos temblorosas, saliendo al porche. El aire invernal golpeó mi cara como una bofetada, pero la calidez me inundó cuando 2 pequeñas figuras se separaron del grupo. ¡Abuelo! La voz de Mateo se quebró de emoción. «Estás en casa. Te extrañamos mucho». Sofía corrió más rápido a pesar de sus piernas más cortas, con los brazos extendidos. ¿Los doctores arreglaron tu corazón? ¿Todavía te duele? Me arrodillé con cuidado, consciente de mis incisiones quirúrgicas, y los reuní a ambos en mis brazos. Su calidez derritió algo congelado dentro de mi pecho. Mi corazón se siente perfecto ahora que los veo a ustedes dos. Detrás de ellos, Valeria emergió del asiento del conductor. Su rostro era una máscara que no reconocí. Javier salió lentamente del lado del pasajero, evitando mis ojos. Del segundo coche, salieron 2 figuras ancianas, un hombre de rostro severo con ropa de trabajo y una mujer aferrando su bolso como un arma. «Papá», la voz de Valeria cortó la charla de los niños, fría como el viento de enero. «¿Qué haces aquí?» Me puse de pie lentamente, manteniendo una mano en el hombro de cada nieto. «Yo vivo aquí, hija. Me dieron el alta esta tarde». Javier cambió su peso de un pie a otro, incómodo. «No te esperábamos esta noche». La pareja de ancianos se acercó, estudiándome con ojos calculadores. La mujer, Hortensia, me di cuenta, la madre de Javier, ajustó su abrigo posesivamente. El hombre a su lado, Rogelio, se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Complicaciones», murmuró Rogelio en voz baja a su esposa. Mateo tiró de mi suéter. «Abuelo, fuimos a esa nueva pizzería, la que tiene los juegos de arcade. Guardé 2 monedas para que juguemos la próxima vez». Sofía rebotaba sobre sus dedos de los pies. «Y te dibujé una imagen de un corazón. Pero mami dijo que tal vez no querrías ver corazones ahora mismo». Pero yo creo que sí, porque es un corazón feliz con una sonrisa. Su inocencia contrastaba fuertemente con la tensión que irradiaban los adultos. La mandíbula de Valeria se tensó mientras me miraba con los niños. Javier revisó su teléfono, encontrando algo urgente en su pantalla en blanco. Los padres de Javier nos flanqueaban como espectadores en un evento deportivo, esperando la atracción principal. La luz del porche creaba sombras duras en los rostros de todos. La escarcha ya se estaba formando en los parabrisas de los coches,
y el tráfico distante zumbaba en las calles suburbanas. Las ventanas de los vecinos brillaban cálidamente, familias acomodándose para veladas acogedoras. Aquí, el frío parecía venir de algo más que solo el clima. Las manos del abuelo están temblando, susurró Sofía lo suficientemente alto para que todos la escucharan. ¿Tienes frío? No tenía frío. Estaba aterrorizado. Las maletas en mi habitación, las fotos boca abajo, los frascos de recetas. Todo encajó en su lugar mientras observaba a estos 5 adultos organizarse alrededor de mí y los niños. Valeria respiró hondo, dando un paso adelante con propósito. Las llaves tintineaban nerviosamente en su mano mientras me clavaba una mirada que nunca había visto antes, decidida, casi empresarial. «Papá, tenemos que hablar. Ha habido algunos cambios mientras no estabas». El mismo escalofrío que sentí al despertar en recuperación golpeó mi columna. Las palabras de Valeria colgaron en el aire gélido, como aliento visible, y pude sentir a Mateo y Sofía percibiendo el cambio, sus pequeños cuerpos tensándose a mi lado. ¿Qué cambios? Mi voz salió más firme de lo esperado. ¿Y de quién son las cosas que están en mi habitación? Valeria miró a Javier, quien inmediatamente encontró algo fascinante en sus zapatos. Ella enderezó sus hombros, con actitud de negocios. Rogelio y Hortensia necesitaban un lugar donde quedarse. Tu habitación estaba disponible. ¿Disponible? La palabra se sentía extraña en mi boca. Pero yo vivo aquí. Este es mi hogar también. Hortensia se acercó más, su bolso aferrado como una armadura. Nosotros también somos familia. Tenemos derechos. Rogelio asintió secamente. El chico necesita entender los arreglos prácticos. Miré a Javier, esperando que hablara, que me defendiera, que explicara que esto era temporal. En cambio, se aclaró la garganta, débilmente. Pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué? Mi cicatriz quirúrgica comenzó a doler bajo el estrés, un agudo recordatorio de mi vulnerabilidad. ¿Que regalaron mi cama mientras me operaban del corazón? La cabeza de Mateo giraba entre nosotros, la confusión creciendo. ¿Por qué está molesto el abuelo? ¿Qué pasa? Sofía tiró del abrigo de Valeria. Mami, ¿por qué estás siendo mala con el abuelo? Valeria ignoró a su hija, manteniendo sus ojos fijos en mí. ¿En realidad, papá, no es tu casa? Ya no. Las palabras golpearon como golpes físicos. Mi visión se nubló momentáneamente. La medicación y el shock, combinándose en un cóctel peligroso. Me agarré a la barandilla del porche para sostenerme. ¿Dónde exactamente esperas que duerma? Mis manos temblaban, no por el frío ahora, sino por una rabia apenas contenida. La boca de Valeria se torció en algo que podría haber sido una sonrisa en la cara de otra persona. Señaló a través del patio hacia una pequeña estructura de madera cerca del garaje. Preparamos un espacio para ti, justo ahí. Mis ojos siguieron su gesto hacia la caseta del perro, el diminuto refugio de madera que había estado vacío, ya que nunca consiguieron la mascota que habían prometido a los niños. Bajo la dura luz del porche, parecía aún más pequeña, más patética de lo que recordaba. La comprensión amaneció como un peso físico asentándose en mi pecho. Mi hija, mi propia sangre. Estaba señalando una caseta de perro como mi nuevo alojamiento. Estás bromeando. Las palabras salieron como un susurro. Parezco estar bromeando. La voz de Valeria no tenía calidez, ningún reconocimiento de nuestra historia compartida, nuestra conexión de sangre. Es resistente a la intemperie. Hay espacio para un saco de dormir. Tropecé hacia atrás, mi mano volando hacia mi pecho donde mi corazón martilleaba contra costillas en curación. Las caras a mi alrededor se desenfocaron. La cobarde evasión de Javier. El asentimiento satisfecho de Rogelio. La sonrisa engreída de Hortensia. Mateo se separó del grupo, corriendo para pararse a mi lado. Eso no es justo. El abuelo no puede dormir afuera. Está enfermo. Sofía comenzó a llorar, su pequeña voz cortando el aire invernal. No entiendo. ¿Por qué el abuelo no puede dormir en su habitación? Porque
dijo Valeria con brutal practicidad. Rogelio y Hortensia están pagando alquiler. Tú no. La pieza final de la traición encajó en su lugar. No solo habían robado mi hogar, estaban lucrando con él. Pensé en los $180,000 que les había dado de la venta de mi casa en la vieja ciudad. Dinero que había hecho su hipoteca manejable, su vida cómoda. Javier finalmente levantó la vista de su teléfono. Es solo hasta que resolvamos las cosas. ¿Resolver qué cosas? Mi voz se hizo más fuerte, alimentada por la ira creciente. ¿Cómo alojar a tu suegro en un edificio destinado a animales? La luz del porche parpadeó, proyectando sombras danzantes a través de esta escena surrealista. Los faros de los coches todavía iluminaban nuestro drama familiar. Los vecinos probablemente observando desde detrás de ventanas con cortinas. El viento frío se levantó, haciendo que todos temblaran excepto yo. No sentía nada ahora más que claridad. Enderecé mis hombros, mirando directamente a Valeria, mi hija, la niña que había criado, por la que me había sacrificado, a la que amaba incondicionalmente, la persona que ahora me veía como menos digno de refugio que extraños que pagaban alquiler. Ya veo. Mi voz salió tranquila, controlada. Entiendo perfectamente ahora. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, dado que mi mundo acababa de colapsar en una entrada suburbana. Algo cambió dentro de mí, no rompiéndose, sino endureciéndose en algo nuevo. Recogeré mis cosas, dije en voz baja, volviéndome hacia la casa. Papá, estás siendo dramático. El tono defensivo de Valeria me siguió por los escalones del porche. Es solo temporal hasta... ¿Hasta qué, Valeria? Me detuve en la puerta, sin voltear. ¿Hasta que necesites dinero de nuevo? Adentro, me moví metódicamente por lo que había sido mi habitación. Los vestidos florales de Hortensia colgaban donde solían estar mis camisas. Las botas de trabajo de Rogelio estaban junto a mi cama, como si pertenecieran allí. Aparté sus pertenencias, reuniendo mi ropa de las esquinas donde habían sido empujadas. Mateo y Sofía me siguieron. Sus preguntas, un flujo constante de confusión y preocupación. Abuelo, ¿a dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Doblé mis camisas con cuidado, de la manera que Carmen me había enseñado hace 40 años. Tengo otro lugar a donde ir, cariño. No te preocupes por mí. Pero acabas de llegar a casa. Planeamos construir fuertes de nieve mañana. La voz de Mateo se quebró con decepción. En el joyero de mi cómoda, encontré mi anillo de bodas. El anillo de compromiso de Carmen anidaba a su lado, esperando a nadie. Me deslicé el anillo de nuevo en mi dedo donde pertenecía. El peso se sentía familiar, reconfortante. Un recuerdo surgió. Valeria a los 25 años, llorando en mi cocina después de su divorcio. Papá, no sé qué haré. Los niños necesitan estabilidad. La abracé entonces, le prometí que todo saldría bien. Cuando Javier apareció, lo recibí como a un hijo. Cuando quisieron comprar esta casa, vendí la mía sin dudarlo. Los niños necesitan a su abuelo, dijo ella entonces. Te necesitamos aquí, papá. Encontré mis fotos familiares boca abajo en el cajón de la cómoda. La foto escolar de Mateo, el recital de ballet de Sofía, el día de la boda de Valeria, todo escondido como secretos vergonzosos. Las metí en mi maleta. Desde la sala de estar llegó la voz de Valeria, explicando a los niños, el abuelo necesita quedarse en otro lugar por un tiempo. Es complicado. La voz más débil de Javier. Él visitará los fines de semana. Rogelio. Práctico como siempre. El arreglo funciona mejor para todos. Me puse mi abrigo más pesado, preparándome para el viaje por delante. La pequeña maleta contenía todo lo que realmente importaba. Fotos, algunos cambios de ropa, el reloj de mi padre. Todo lo demás eran solo objetos. En la sala, marqué a la compañía de taxis con dedos firmes. Necesito un viaje hacia la región de los lagos, en el norte. Sí, puedo pagar la distancia. Valeria levantó la vista bruscamente. ¿Al norte? Papá, ¿qué hay en el norte? No respondí. Detrás de ella,
Javier y sus padres intercambiaron miradas. Ninguno de ellos había imaginado que yo pudiera tener un lugar a donde ir, recursos que no conocían. Habían asumido que yo estaba indefenso, dependiente, sin opciones más allá de su caridad a regañadientes. Los faros aparecieron en la entrada 20 minutos después. La conductora del taxi, una mujer de mediana edad con ojos amables, me ayudó con mi maleta. Me arrodillé una última vez para abrazar a mis nietos. ¿Nos llamarás?, susurró Sofía contra mi oído. Todos los días, prometí, diciéndolo en serio. Mateo me abrazó ferozmente. Te quiero, abuelo. No entiendo por qué tienes que irte. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, le dije honestamente, pero eso no significa que el amor desaparezca. Valeria se quedó congelada en el porche, observando. Por un momento, su máscara se deslizó. Vi un destello de algo. Duda, tal vez culpa. Pero luego Hortensia se paró a su lado, posesiva y satisfecha, y el momento pasó. El taxi se alejó hacia la noche invernal. A través de la ventana trasera, vi a mis nietos saludando hasta que la casa desapareció detrás de los árboles desnudos. El alivio se mezcló con la devastación en mi pecho, creando algo que nunca había sentido antes. La extraña libertad de no tener nada más que perder. ¿A dónde exactamente en el norte?, preguntó la conductora, mirándome por el espejo retrovisor. Le di la dirección que había memorizado de viejas cartas, aunque nunca había estado allí yo mismo. La mansión Torres, en la zona del lago. La taxista había estado callada durante la última hora, sintiendo algo significativo en este destino nocturno. La nieve crujió bajo los neumáticos cuando giramos hacia un camino largo y sinuoso que no había visto en 5 años. A través del parabrisas, los faros iluminaban imponentes robles cargados de nieve invernal, sus ramas creando un arco de catedral sobre nuestra aproximación. Este es un gran lugar, murmuró la conductora mientras la casa aparecía a la vista. La mansión Torres se alzaba desde la oscuridad como algo de otra época. 3 pisos de piedra desgastada y ventanas altas, con un porche envolvente por el que recordaba correr cuando era niño. El dominio del tío Antonio, excéntrico, imponente y completamente inesperado para cualquiera que lo hubiera descartado como el bicho raro de la familia. Pagué la tarifa y me quedé solo en la nieve, maleta en mano, mirando lo que había heredado sin saberlo. El frío mordía a través de mi abrigo, pero me sentía más cálido de lo que me había sentido en meses. Esto no era caridad ni la hospitalidad a regañadientes de otra persona. Esto era mío. La voz del tío Antonio resonó en mi memoria. Tercera piedra desde el poste izquierdo. Cuenta con cuidado. Encontré el escondite exactamente donde él lo había descrito, mis dedos entumecidos cerrándose alrededor de la vieja llave de latón. Incluso desde el más allá, él me estaba cuidando. La puerta principal se abrió con un peso satisfactorio, roble sólido, construido para durar generaciones. Adentro, el aire olía a cedro y cuero viejo, recuerdos preservados en madera y tela. Encontré el panel eléctrico de memoria y encendí los interruptores principales. La luz inundó el vestíbulo, revelando el candelabro de cristal que había mirado de niño, polvoriento pero intacto. Cada habitación guardaba tesoros que había olvidado. La biblioteca con estanterías de piso a techo, y la enorme chimenea de piedra donde Antonio solía leerme historias de aventuras. La cocina con sus electrodomésticos antiguos de los años 50, todavía relucientes de cromo y verde menta. A través de los altos ventanales, el gran lago congelado se extendía infinitamente bajo la luz de la luna. Subí la gran escalera lentamente, probando cada escalón. Me dolía el pecho por la cirugía, pero de manera diferente ahora, no con dolor sino con una posibilidad en expansión. El dormitorio principal daba al lago, su cama con dosel hecha con sábanas frescas. Alguien había estado manteniendo este lugar, manteniéndolo listo. En el escritorio de caoba había un sobre manila marcado con la cuidadosa letra de Antonio. Para Roberto, abrir cuando la familia te decepcione.
Mi mano temblaba mientras lo recogía. El tío Antonio, muerto hacía 5 años, de alguna manera había sabido que este día llegaría. Había predicho que las personas en las que más confiaba demostrarían no ser dignas de esa confianza. Había preparado un santuario para cuando más lo necesitara. El sobre se sentía sustancial. Múltiples páginas adentro, cartas, documentos, instrucciones que estaba destinado a encontrar exactamente en este momento. Todo lo que Antonio nunca me había dicho, esperando para cuando estuviera listo para escucharlo. Me senté pesadamente en su silla de cuero, abrecartas en mano, y me di cuenta de que no era el anciano impotente y sin hogar que mi familia había descartado. Yo era Roberto Torres, heredero legítimo de 80 años de historia familiar, sentado en mi propia mansión con recursos que ellos nunca imaginaron. Mañana leería cualquier sabiduría que el tío Antonio hubiera dejado atrás. Esta noche, dormiría en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez en 2 años. La luz del sol entrando por ventanas desconocidas me recordó que esto no era un sueño. El lago brillaba más allá del vidrio grabado por la escarcha, y en algún lugar a la distancia, el silbido de un tren resonaba a través del campo. La carta del tío Antonio yacía sin abrir en la mesa de noche. Quería saborear este momento antes de saber lo que él había sabido sobre mi futuro. La carta se reveló lentamente, durante el café de la mañana. La voz de Antonio llegaba claramente en su letra mesurada. Sabía que este día llegaría, Roberto. La familia a menudo confunde la amabilidad con debilidad. Cada frase se sentía como el permiso que había estado esperando años para recibir. Esta casa ha estado en nuestra familia durante 80 años. Es tuya por derecho y por corazón. No dejes que te hagan sentir culpable. Has dado suficiente. Día a día, la mansión cobró vida bajo mi cuidado. Desempolvé los muebles con movimientos lentos y cuidadosos, consciente de mi pecho en curación. El dueño de la ferretería en el pueblo me reconoció de inmediato. Debes ser el sobrino de Antonio. Hablaba de ti constantemente. El empleado de la tienda de comestibles sonrió cálidamente. Bienvenido de nuevo al pueblo. Quédese mucho tiempo esta vez. Para el tercer día, había establecido una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa en la memoria reciente. Café por la mañana, viendo el amanecer pintar el gran lago de oro y rosa. Tareas domésticas ligeras al ritmo de mi recuperación. Lectura por la tarde en la biblioteca del tío Antonio, rodeado de libros que había coleccionado durante décadas. La señora García, de la casa de al lado, trajo sopa casera. Es bueno ver vida en esa casa de nuevo. Tu tío fue el hombre más fino que conocí. Sus palabras tenían peso. Esta comunidad había amado a Antonio y, por extensión, me daba la bienvenida a casa. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas del número de Valeria, mensajes que borraba sin leer. Por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Sin nietos que cuidar, sin platos que lavar, sin culpa por estar estorbando, solo silencio pacífico y la libertad de sanar. La camarera del restaurante, Sara, según su etiqueta con el nombre, me recordaba de las visitas de mi infancia. Tu tío siempre dijo que terminarías aquí eventualmente. Dijo que tenías su sentido de lo que realmente importaba. Rellenó mi café sin que se lo pidiera. El tipo de servicio genuino que proviene de la conexión comunitaria. Cada día traía pequeñas mejoras. Mi apetito regresó con la comida casera en mi propia cocina. El sueño venía más fácil en la cómoda cama que me pertenecía. Los niveles de energía aumentaban a medida que el estrés se derretía. Lo más importante, la confianza en mi propio valor regresó lentamente. Por primera vez en años, escribí en el diario que había comenzado a llevar. Nadie necesita nada de mí, excepto lo que yo elija dar. La sabiduría final del tío Antonio se volvía más clara con cada día que pasaba. La gente del pueblo te dará la bienvenida. Me recuerdan con cariño y me verán en ti. Él había tenido razón en todo. La traición familiar, mi necesidad de un santuario,
incluso el poder curativo de pertenecer a algún lugar por elección en lugar de por obligación. Al final de la semana, me había asentado en un ritmo que se sentía como volver a casa después de una vida de vagar. Caminatas matutinas a lo largo de la orilla del lago a pesar del frío. Proyectos vespertinos alrededor de la casa. Nada demasiado extenuante. Fuegos nocturnos en la biblioteca, leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo. El reflejo en el espejo del vestíbulo mostraba a un hombre diferente al que había dejado la ciudad. Más fuerte, más tranquilo, con el porte de alguien que poseía el lugar donde estaba parado. No el invitado desplazado en el que me había convertido en la casa de mi hija, sino el amo de mi propio dominio. Neumáticos de coche crujieron sobre la grava afuera, rompiendo mi pacífica rutina matutina. A través de la ventana, vi un Honda familiar subir por el largo camino de entrada, seguido por un segundo coche que no reconocí. 4 semanas de mañanas tranquilas terminaron con el sonido de ese motor. Observé desde la ventana de la biblioteca mientras Valeria salía de su coche, la ira irradiando de cada movimiento. Javier emergió con más cautela, sus ojos ya calculando mientras barrían la impresionante fachada de la mansión. Abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar. Mi casa, mis reglas, mi posición de poder. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? La voz de Valeria se quebró con furia y algo que podría haber sido pánico. Somos tu familia. De la misma manera que ocultaste tus planes para echarme como basura, respondí con calma, sin moverme de la puerta. Javier dio un paso adelante, su mirada fija en el candelabro de cristal visible detrás de mí. ¿Sabes lo que vale este lugar? Podríamos haberte ayudado a administrarlo. Administrarlo hacia tu cuenta bancaria, quieres decir. Observé cómo su cara se sonrojaba ante la precisión de mi suposición. Empujaron pasando junto a mí hacia el vestíbulo, Valeria girando para enfrentarme con ojos desesperados. Te dimos un hogar por 2 años. Me diste un rincón de mi propio dinero. Yo pagué por esa casa. Las palabras salieron firmes, objetivas, sin ira, solo verdad. Por primera vez en nuestra relación, Valeria parecía insegura. Las tácticas de manipulación que habían funcionado durante décadas se encontraron con un muro que no podían penetrar. Yo no era el padre desesperado y dependiente que ella se había acostumbrado a controlar. Papá, estás siendo irrazonable. Somos familia. Las familias comparten. Las familias se protegen mutuamente. Interrumpí. No señalan casas de perro cuando sus parientes necesitan refugio. Javier deambulaba por las habitaciones como un tasador, tocando muebles, examinando obras de arte. Este lugar tiene que valer más de 1 millón. ¿Piensa en lo que podríamos hacer con esa cantidad de dinero? ¿Los fondos universitarios de los niños? ¿Los niños que usaron como excusas para manipularme durante años? Lo seguí a la sala de estar, viéndolo calcular los metros cuadrados y los valores de la propiedad. Qué curioso cómo su bienestar solo importa cuando sirve a tus propósitos. Valeria intentó con lágrimas después, el arma que había funcionado tan a menudo antes. Cometí un error, papá. Un mal día cuando estaba abrumada. ¿Estás tirando por la borda toda nuestra relación por un mal día? Mi voz permaneció calmada, pero algo duro como el acero entró en ella. Tú planeaste esto. Los mudaste a mi habitación mientras me operaban. Señalaste una caseta de perro como si fuera menos que humano. Eso no fue un error. Eso fue quien realmente eres. Los retratos familiares en las paredes parecían observar nuestra confrontación. Generaciones de torres que habían trabajado y sacrificado para construir algo duradero. La sabiduría del tío Antonio me rodeaba en libros encuadernados en cuero y muebles cuidadosamente elegidos. Esta no era solo mi casa, era mi herencia, mi lugar legítimo. Necesitamos esto, dijo Javier sin rodeos, abandonando cualquier pretensión de sentimiento. Nuestra situación es peor de lo que sabes. Podríamos perderlo todo. Entonces debiste haber pensado en eso antes de perderme a mí. La simplicidad de ello pareció aturdirlos a ambos. Sin negociación, sin explicaciones complejas,
solo consecuencias que seguían naturalmente a las elecciones. Habían apostado con mi lealtad y perdido. Ahora estaban en mi casa, reducidos a mendigar al hombre que habían tratado de descartar. Valeria hizo un último intento, agarrando mi brazo con dedos temblorosos. Los niños te extrañan. Preguntan por ti todos los días. Por un momento, mi determinación vaciló. Mateo y Sofía, víctimas inocentes de la codicia y crueldad de sus padres, pero estarían mejor servidos aprendiendo que las acciones tienen consecuencias que viendo a su abuelo permitir el comportamiento de sus padres indefinidamente. Entonces tráelos de visita, dije en voz baja. Son bienvenidos aquí en cualquier momento. Ustedes no. La distinción golpeó como un golpe físico. La cara de Valeria se arrugó, una emoción genuina finalmente rompiendo a través de la manipulación. Los hombros de Javier se hundieron al darse cuenta de que el dinero que había estado contando estaba para siempre fuera de su alcance. «Esta es nuestra herencia también», susurró Valeria desesperadamente. «No», dije, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par. Su herencia fue mi amor, mi ayuda, mi presencia en sus vidas. La tiraron a la basura. Esto es mío. Se fueron sin otra palabra, entendiendo finalmente que el anciano impotente que habían descartado ya no existía. Cerré la puerta firmemente y caminé hacia mi biblioteca, acomodándome en la silla del tío Antonio. Hora de llamar a mi abogado para actualizar mi testamento. 3 meses de mañanas tranquilas habían restaurado más que mi salud. Habían devuelto mi sentido de valor. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la biblioteca, pintando rectángulos dorados a través de la alfombra persa que el tío Antonio había traído de sus viajes. Estaba inmerso en una biografía cuando el timbre estridente del teléfono rompió el pacífico silencio. El nombre de Valeria brilló en el identificador de llamadas. Lo miré por 3 timbres, 4, 5. Parte de mí quería dejarlo ir al buzón de voz como todos los demás, pero algo en la persistencia me hizo dudar. ¿Hola? Mi voz salió neutral, ni acogedora ni hostil. «Papá, por favor no cuelgues». La voz de Valeria se quebró con un pánico que nunca había escuchado antes. «Sé que me odias, pero...» «No te odio, Valeria. Simplemente ya no soy tu solución». Un sollozo escapó de su garganta. «El banco se está quedando con la casa. No tenemos a dónde ir». Dejé mi libro, la silla de cuero de Antonio crujiendo mientras me recostaba. A través de la ventana, el lago brillaba pacíficamente bajo el sol de primavera. ¿Y dónde están tus preciosos suegros ahora? Se fueron. Su voz se rompió completamente. Empacaron y se fueron en el momento en que se enteraron del embargo hipotecario. Ni siquiera se despidieron de los niños. La ironía no se me escapó. Rogelio y Hortensia, quienes habían tomado mi habitación con tanta satisfacción y derecho, habían abandonado el barco en el momento en que su cómodo arreglo se volvió inconveniente. Las advertencias del tío Antonio sobre la familia que solo está en los buenos tiempos resonaron en mi memoria. Javier perdió su trabajo en marzo, continuó Valeria, la desesperación haciendo que sus palabras se atropellaran. Hemos perdido 3 pagos de la hipoteca. Nos cortan los servicios mañana. Papá, tengo miedo. Permanecí en silencio, dejándola llenar el espacio con explicaciones cada vez más frenéticas. Tarjetas de crédito al límite, ahorros agotados, amigos evitando sus llamadas. El colapso financiero completo que sigue cuando las personas viven por encima de sus posibilidades y pierden su ingreso principal. Cometí un error, susurró ella. Un error terrible y espantoso. Pero somos familia. ¿Eso no cuenta para nada? La familia se protege mutuamente. Dije en voz baja. Tú señalaste una caseta de perro. Estaba estresada, abrumada. ¿Sabes cómo se pone Javier cuando...? Sé exactamente cómo se pone Javier. Y sé cómo te pones tú cuando quieres algo. Mi voz permaneció calmada, pero el acero corría por debajo. La pregunta es, ¿qué quieres de mí ahora? A través del teléfono podía escucharla llorar, lágrimas reales.
No del tipo manipulador que había usado tan eficazmente antes. El sonido removió algo en mi pecho, pero no simpatía. Justicia. Las consecuencias naturales de las elecciones finalmente llegando a casa. «Ayúdanos», suplicó. «Por favor, haré cualquier cosa. Firmaré papeles. Te daré la tutela legal, lo que quieras. Solo ayúdanos». ¿Y Mateo y Sofía? ¿Dónde están durante esta crisis? En la escuela todavía no saben. No les hemos dicho que podríamos perder la casa. Su voz se hizo más pequeña. «Papá, tengo miedo». No por mí, por Mateo y Sofía. No entienden por qué podríamos perder nuestro hogar. La mención de mis nietos creó una larga pausa que se extendió entre nosotros como un puente que ninguno quería cruzar primero. Podía escuchar la respiración entrecortada de Valeria, el sonido de alguien ahogándose, que finalmente había dejado de intentar nadar. «Mateo y Sofía pueden venir a quedarse conmigo», dije finalmente, indefinidamente. «¿Qué hay de Javier y de mí? Somos sus padres. Ustedes también son las personas que intentaron hacerme vivir en una caseta de perro». Mantuve mi voz nivelada, objetiva. «Las acciones tienen consecuencias, Valeria, las tuyas y las mías. Eso fue un error, papá. Estábamos estresados. No pensamos que tú eras calculadora. Hay una diferencia». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando a un par de cardenales construir su nido en el roble. «Planeaste mi exilio mientras me operaban. Arreglaste que extraños tomaran mi habitación. Señalaste un refugio de animales como mi nuevo alojamiento. Eso no fue el estrés hablando. Eso fue quien realmente eres». El silencio se extendió entre nosotros. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas audible. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que los niños son bienvenidos aquí. Tú y Javier necesitan encontrar sus propias soluciones. Pero somos una familia. No puedes separarnos. Ustedes se separaron de mí con bastante facilidad». Tracé patrones en la ventana grabada por la escarcha con mi dedo. La mansión tiene mucho espacio para Mateo y Sofía. Buenas escuelas cerca, vecindario seguro, ambiente estable. Todo lo que los niños necesitan para prosperar. ¿Y nosotros? La voz de Javier vino de algún lugar en el fondo. Aparentemente había estado escuchando todo el tiempo. Encuentren trabajo, reconstruyan sus vidas, aprendan a valerse por sí mismos. Hice una pausa, considerando mis siguientes palabras cuidadosamente. Los niños pueden visitarlos los fines de semana, asumiendo que tengan un lugar estable donde recibirlos. La respiración de Valeria se volvió más irregular. «Nos estás castigando. Los estoy protegiendo del caos, de la incertidumbre, de adultos que hacen que los niños paguen por sus malas decisiones». Los cardenales habían encontrado el lugar perfecto para su nido, protegido lo suficientemente alto para estar seguro, con una vista clara de las amenazas potenciales. Siempre serán sus padres. Pero la crianza se trata de proporcionar estabilidad, no solo biología. «Podemos cambiar», susurró ella desesperadamente. «Podemos ser mejores. Entonces pruébenlo. Consigan trabajos. Encuentren un lugar para vivir. Muéstrenles cómo se ve la responsabilidad en lugar de solo hablar de ella». A través del teléfono podía escucharla tratando de sofocar los sollozos. Parte de mí. La parte que recordaba haberle enseñado a andar en bicicleta, leerle cuentos antes de dormir, acompañarla al altar. Quería ceder. Pero la sabiduría del tío Antonio me mantuvo firme. A veces lo más amable que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Sus amigos? Toda su vida está aquí. El pueblo tiene excelentes escuelas. Los niños harán nuevos amigos y tendrán un abuelo que pone su bienestar primero en lugar de usarlos como peones en juegos de adultos. Yo nunca. Ella comenzó, luego se detuvo. Ambos sabíamos que lo había hecho. La oferta sigue en pie, dije firmemente. Mateo y Sofía son bienvenidos aquí de inmediato. Tú y Javier pueden visitar una vez que hayan demostrado que pueden proporcionarles un ambiente estable al cual regresar. Otra larga pausa. Cuando habló de nuevo, su voz estaba hueca, con derrota. ¿Cuánto tiempo?
El tiempo que les tome convertirse en los padres que ellos merecen, en lugar de los que han sido. Podía escucharla sollozando abiertamente ahora. El sonido de alguien entendiendo finalmente que sus acciones tenían consecuencias permanentes. Ninguna cantidad de lágrimas o manipulación desharía el momento de la caseta del perro. Ninguna promesa de comportamiento futuro podría borrar la crueldad que mostró cuando pensó que yo no tenía poder. Está bien. La palabra salió rota, apenas reconocible. Sí, lo que quieras. Solo cuídalos. 3 semanas habían transformado la mansión de un santuario tranquilo a un hogar familiar alegre. El sonido de la risa de los niños resonando a través de habitaciones que habían estado en silencio demasiado tiempo, se sentía exactamente como lo que el tío Antonio hubiera querido. Me paré en la ventana de la cocina, viendo a Mateo ayudarme a cuidar el huerto que habíamos plantado juntos, mientras Sofía pintaba cuadros de cardenales en la mesa del patio. «Abuelo, los tomates están creciendo», gritó Mateo, su voz brillante con el descubrimiento. El chico había crecido 2 pulgadas desde que llegó. Buena comida y estrés reducido haciendo su magia. «Eso es porque los estás cuidando muy bien», respondí, rompiendo huevos para sus panqueques del sábado por la mañana. La rutina se había vuelto preciosa para mí. Desayuno juntos, tareas divididas justamente, aventuras vespertinas por la propiedad, historias nocturnas junto a la chimenea. La transformación en ambos niños había sido notable. El maestro de Mateo en la escuela local informó una mejora significativa en sus calificaciones y actitud. Las pesadillas de Sofía sobre perder la casa se habían detenido después de la primera semana en su habitación alegremente decorada con vista al lago. Los neumáticos de un coche sobre la grava anunciaron a los visitantes del fin de semana. A través de la ventana vi a Valeria y a Javier salir de un Honda Civic maltratado. Su transporte había sido degradado junto con todo lo demás. Ambos parecían más delgados, desgastados por 3 semanas de trabajos con salario mínimo y un apartamento estrecho en un vecindario menos deseable de la gran ciudad. ¡Mamá! Sofía dejó caer su pincel y corrió hacia la entrada. Mateo justo detrás. La reunión siempre era emotiva. Amor complicado por la confusión, lealtad dividida entre padres y el abuelo que se había convertido en su protector. Abrí la puerta principal antes de que la alcanzaran, manteniendo los límites que había establecido. «Valeria, Javier, ¿cómo estuvo el viaje?» «Bien, gracias». La voz de Valeria llevaba una nueva humildad. La ropa de diseñador había sido reemplazada por hallazgos de tiendas de segunda mano, las uñas cuidadas por manos ásperas del trabajo en restaurante. «Los niños se ven maravillosos», dijeron, bronceados por el tiempo al aire libre, confiados por la estabilidad, creciendo fuertes en la seguridad que la mansión proporcionaba. Ambos se habían adaptado a la vida en el campo con la resiliencia que los niños poseen cuando se liberan de la ansiedad adulta. «¿Mamá? Espera a ver mi habitación». Sofía agarró la mano de Valeria, tirando de ella hacia la escalera. «El abuelo me dejó elegir todo y estoy aprendiendo a arreglar la cerca», añadió Mateo con orgullo. «El abuelo me está enseñando a usar herramientas reales». Observé la reunión familiar desde una distancia prudente, presente pero separado. Los niños necesitaban el amor de sus padres, pero también necesitaban entender que las acciones tenían consecuencias duraderas. Las visitas semanales servían a ambos propósitos, manteniendo los lazos familiares mientras reforzaban la seguridad de su nueva situación de vida. «Papá». Valeria se acercó a mí vacilante después de que Sofía hubiera arrastrado a Javier para ver sus últimos proyectos. «Quiero que sepas que estamos intentando, realmente intentando». Puedo ver eso, y podía. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina. Las demandas con derecho habían dado paso a una aceptación agradecida. «¿Cómo van los trabajos?» «Agotadores, humildes». Ella logró una sonrisa débil, pero honesta. «Estamos aprendiendo lo que significa ganarnos la vida realmente, en lugar de depender de...». Ella señaló impotente alrededor del gran interior de la mansión. «En lugar de depender de miembros de la familia a los que estabas dispuesta a descartar,
terminé en voz baja. Su cara se sonrojó, pero asintió. Sí, eso. La tarde pasó pacíficamente. Javier ayudó a Mateo con un proyecto de casa para pájaros, mientras Valeria asistía a Sofía con su pintura. Observé desde mi sillón de lectura, los libros del tío Antonio rodeándome como sabiduría hecha tangible. Así era como debía funcionar la familia. Todos contribuyendo, todos valorados, todos protegidos. Cuando llegó la noche y se prepararon para irse, ambos niños abrazaron a sus padres con fuerza, pero no mostraron ninguna inclinación a empacar maletas y seguirlos. La seguridad se había vuelto más importante que el sentimiento. Nos vemos el próximo fin de semana, prometió Valeria, su voz cuidadosamente controlada. Conduzcan con cuidado, respondí, diciéndolo en serio. Después de que sus luces traseras desaparecieron por el camino, encontré a ambos niños en la biblioteca. Mateo estaba leyendo historias de aventuras mientras Sofía trabajaba en un rompecabezas con cardenales. El fuego crepitaba pacíficamente en el hogar de piedra, y el gran lago se extendía infinitamente más allá de los altos ventanales. ¿Abuelo? Sofía levantó la vista de su rompecabezas. ¿Mamá y papá van a estar bien? Están aprendiendo lecciones importantes, le dije honestamente. A veces la gente tiene que perder cosas que pensaban que no podían vivir sin ellas, para descubrir lo que realmente importa. Mateo cerró su libro y me miró seriamente. Como tú aprendiste que no necesitabas vivir en la casa de otra persona para ser feliz. La sabiduría de los niños nunca dejaba de asombrarme. Exactamente así. Más tarde, después de arroparlos en sus camas en habitaciones que eran verdaderamente suyas, me senté en la silla del tío Antonio y abrí su diario en la entrada final que había descubierto la semana anterior. El regalo más grande que podemos dar a los niños no es refugio de las tormentas de la vida, sino la fuerza para capearlas con dignidad. Roberto entenderá esto algún día. Él había tenido razón en todo. La familia no era solo sangre, era elección, compromiso y protección de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La justicia no era venganza, era permitir que las consecuencias enseñaran lecciones que las palabras no podían transmitir. Afuera, la lluvia de primavera comenzó a golpetear contra las ventanas. Adentro, dos niños dormían pacíficamente en sus propias camas, en su propio hogar, protegidos por un abuelo que había aprendido la diferencia entre amabilidad y debilidad. La mansión se sentía completa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.